Gracias por despertarnos esta mañana. Danos otro día de vida para que podamos servirte y estudiar tu palabra. Y Padre Celestial, al comenzar este estudio, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo para llevar esta consideración de 1863 a una conclusión. Te pedimos que nos des perspicacia y discernimiento sobre las verdades representadas en Isaías 7 que vamos a abordar, que tomes control de nuestra humanidad, que superes mi humanidad para que pueda ser un vaso adecuado para transmitir este mensaje y que superes la humanidad de mis hermanos y hermanas que están escuchando estas cosas para que puedan recibir el mensaje como tú lo consideres adecuado. Queremos la lluvia tardía. Te pedimos que la derrames y llenes vasos para que tengamos aceite para compartir con aquellos. Y te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un juego extra de notas si lo necesitamos. Estamos concluyendo nuestra consideración del comienzo, del sueño de William Miller como 1863. Estamos mirando Isaías 7, donde se marca el comienzo de ambos 2120, y lo estamos viendo como una estructura quiasmática, que alcanza su conclusión en 1798, 1844 y luego 1863. Hemos estudiado eso en Isaías 6 en conexión con esto, que el verso 3 marca. Isaías 6 como el comienzo cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 18 desciende. Estamos identificando eso como el 11 de septiembre de 2001. En conjunto con eso marcamos que comienza en el año en que murió Usías. Usías representando la prosperidad de los Estados Unidos y el comienzo del fin para la estructura económica del mundo. En los versos 11 al 13 de Isaías 6, Isaías pregunta cuánto tiempo tiene que llevar este mensaje a un laodiceo. Gente que no verá y no oirá. Y se le dice hasta que las ciudades sean destruidas, representando la ley dominical, nos tomamos tiempo con eso. Así que vemos en Isaías 6 la historia de cuando el ángel poderoso desciende, hasta que la puerta se cierre. Anteriormente en este servicio de adoración, hemos identificado que hay dos purificaciones del templo en esta historia, y la primera purificación del templo comienza en serio cuando el ángel poderoso desciende. Es un proceso de prueba de 3 pasos. Termina cuando la puerta se cierra en la ley dominical para los adventistas. Y luego hay un proceso de prueba de 3 pasos para los trabajadores de la 11ª hora. Pero esto aquí es el clímax del evangelio eterno en el adventismo. Las 2 clases serán desarrolladas y luego demostradas cuando la puerta se cierre en la ley dominical. Y en Trinity, Isaías 6, Isaías es preparado con un mensaje. Y en Isaías 7 estamos diciendo que este es el mensaje. Tampoco negamos que Isaías 7 continúa en los capítulos 8, 9 y 10, pero solo estamos tomando Isaías 7 aquí. En nuestra última presentación identificamos que las 2 clases, cuando tomas Isaías 7 como una línea y la colocas bajo, Isaías 6, las 2 clases están representadas por Acaz, quien es el rey insensato, la virgen insensata, e Isaías es la virgen prudente. Y lo que Acaz rechaza en Isaías 7, él rechaza la señal. Y hemos identificado varias veces que la señal, una de las señales para esta historia de la purificación del templo del adventismo al final del mundo, es el 2120. Pero al rechazar Siloé, que es Siloé, que significa enviado, está rechazando no solo a Cristo, quien es el fundamento de todo. Y al rechazar a Cristo, también está rechazando al Espíritu Santo, que también fue enviado. Está rechazando la lluvia tardía. Y está rechazando el mensaje de la Odisea, porque en el estanque de Siloé tenemos la historia del hombre ciego, y es la Odisea la que está ciega. Es el laodicense quien necesita la sanación que viene del estanque de Siloé.
Así que ponemos eso en su lugar. Tenemos otro componente para añadir. Isaías 7. Identificamos también en nuestra última presentación que Silo y Siloé son la raíz de la palabra Matusalén. Y identificamos que Enoc representa el mensaje del primer ángel. Él dio el mensaje de la hora del juicio, y su mensaje de la hora del juicio se basaba en el tiempo, al igual que William Miller dio un mensaje de la hora del juicio basado en el tiempo. El mensaje de Enoc fue de 120 años. 65 años de su vida. Enoc nos abre el mensaje del segundo ángel, que es Matusalén, el hombre más viejo que jamás murió. Y Matusalén llega a su conclusión con el mensaje del tercer ángel, que es Noé. La puerta se cierra aquí, el juicio tiene lugar. Así que vemos en la historia de Matusalén su nombre, la raíz es Siloé. Es el mismo mensaje que Ahaz está representando, el mismo mensaje que cuando la estructura quiástica concluye, James White dejará de lado. Pero más importante aún, es el mensaje que el adventismo deja de lado al final. Es el mensaje de la lluvia tardía, como se representa. En este largo y extendido periodo de tiempo, que llega a una conclusión aquí, y este largo y extendido periodo de tiempo es Matusalén, y Matusalén es un tipo del 2120. Al rechazar el 2120, estás rechazando el mensaje de Shiloah o Siloé, que es la raíz de la palabra Matusalén. Estás rechazando el mensaje de la lluvia tardía. Así que estamos diciendo aquí, cuando Ahaz está rechazando Siloé con todo lo que eso contiene, y está rechazando la señal del 220 y la lluvia tardía y el mensaje de la última visión, eso es lo que está sucediendo en esta historia desde el 9:11 hasta la ley dominical. Está paralelando la historia millerita, pero está paralelando la historia de Enoc, Matusalén y Noé, y está paralelando la historia de Ahaz. Pero hay otro componente que queremos establecer, y es donde una vez Isaías está preparado para dar este mensaje del Evangelio eterno a Ahaz, al adventismo, al final del mundo, donde está él. Así que en tus notas, Isaías 7:3, entonces dijo el Señor a Isaías, ve ahora a encontrarte con Ahaz, tú y Shir, tu hijo, al final del conducto de la piscina superior en el camino del campo del lavador. Shir. Si vas a Isaías 8:18, dice, he aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado, somos por señales y por prodigios en Israel de parte del Señor de los ejércitos, que habita en el monte Sión. Shir Yashub significa un remanente volverá. Así que cuando Isaías va a Ahaz con el mensaje de esperanza de que el Señor va a levantar un remanente. Y donde Ahaz recibe este mensaje, es muy informativo. Está junto al conducto de la piscina superior, y esta palabra conducto, bien, vamos a decir que el conducto viene de Gihón, y Gihón es un manantial natural que estaba fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y veremos eso. Fue Jeremías cuando Sennacherib se estaba preparando para sitiar Jerusalén. Jeremías fue y cubrió ese manantial, el manantial para que no pudiera ser visto, y cavó un conducto que llevaba el agua a la ciudad de Jerusalén, para que los enemigos fuera de la muralla no tuvieran agua, y los que estaban dentro de la muralla sí tuvieran agua. Y este conducto que traía el agua de Gihón a Kroll, Jerusalén, terminó siendo utilizado en dos piscinas. ¿Y cuál una? Lo que llamaban la piscina superior, que es la piscina de Siloé, las aguas de Siloé, y luego había una piscina inferior también. Entonces, ¿qué es Gihón? Gihón, donde el manantial, la fuente, es del 1521, del 1518 en el Strong. Es un arroyo. Era un río en el paraíso cuando miramos la historia del jardín del Edén. También un valle o una piscina cerca de Jerusalén. Significa brotar.
Así que Gihón tiene el significado de brotar, ¿de acuerdo? El nombre Gihón puede interpretarse como estallar o brotar. Gihón es también el nombre del único manantial natural de agua en las cercanías de Jerusalén, el lugar donde el rey Salomón fue ungido por los sacerdotes Sadoc y el profeta Natán. Alimenta la piscina de Siloé. Y luego hay una zanja que lo lleva al otro lado de la ciudad también. En Juan 14, versículos 13 y 14, que está en tu nota. Dice, Jesús respondió y le dijo a ella, quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que brota para vida eterna. Gihón es el manantial de agua que brota para vida eterna. Es el agua que Cristo da, es el agua que desciende del cielo, pero desciende aquí a la tierra en la piscina de Siloé. ¿De acuerdo? Brotando en Juan 4, 13 y Juan 14. Significa saltar, brotar, surgir. Significa lo mismo que significa Gihón. El agua de vida es el agua de Gihón. Es el agua que entra en Jerusalén y forma la piscina de Siloé. ¿Cuál es el conducto? Conducto 805-85 de 50-27 es un canal también, un vendaje o yeso. Conducto, curado, sanación, pequeño río, zanja, un curso de agua, una ruta primitiva hacia él. Ascender. El conducto es el canal que trae el agua desde Gihón, el agua del cielo a la tierra. ¿Hay otros símbolos del agua de vida siendo traída a la tierra, como tal vez 2 tubos dorados llenos de aceite dorado, o una escalera por la que los ángeles descienden y ascienden? Gihón y su relación con Siloé habla de la comunicación constante que Cristo mantiene con su pueblo. Hechos de los Apóstoles, página 586, dice que se habla de Cristo, caminando en medio de los candelabros dorados. Así se simboliza su relación con las iglesias. Él está en constante comunicación con su pueblo. ¿Cómo hace esto? Educación de Cristo 155. La escalera que Jacob vio en la noche, cuya base descansaba sobre la tierra y el peldaño más alto alcanzaba los cielos más altos, Dios mismo sobre la escalera y su gloria brillando sobre cada peldaño, los ángeles ascendiendo y descendiendo por esta escalera de brillante resplandor, es un símbolo de la comunicación constante, mantenida entre este mundo y los lugares celestiales. Dios lleva a cabo su voluntad a través de la instrumentalidad de los ángeles celestiales, en continua interacción con la humanidad. Esta escalera revela un canal de comunicación directo e importante con los habitantes de esta tierra. La escalera representó para Jacob al Redentor del mundo, quien une la tierra y el cielo. Lo que estoy diciendo, si no estás siguiendo la aplicación, es que la parte superior de la escalera es Gihón, y la parte inferior de la escalera es Siloé o Siloam. Y esta escalera se representa de diversas maneras. La cruz del Calvario se coloca entre el cielo y la tierra como un memorial perpetuo, llamando la atención hacia un mundo más santo que éste, llamando la atención hacia Gihón. Es un medio de comunicación constante con el mundo de la luz. Así que esta comunicación constante se lleva a cabo a través de los 2 tubos dorados de Zacarías, a través de la escalera de Jacob, a través de la cruz, a través de las aguas de Gihón. Review and Herald, 20 de julio de 1897, dice, el ungido de pie junto al Señor de toda la tierra tiene la posición que una vez se le dio a Satanás como el querubín protector por los seres santos que rodean su trono. El Señor mantiene una comunicación constante con los habitantes de la tierra. El aceite dorado representa la gracia con la que Dios mantiene las lámparas de los creyentes abastecidas. No parpadearán ni se apagarán,
Si no fuera porque este aceite santo se derrama desde el cielo en los mensajes del Espíritu de Dios, las agencias del mal tendrían control total sobre los hombres. Dios es deshonrado cuando no recibimos las comunicaciones que Él nos envía. Así, rechazamos el aceite dorado que Él quisiera verter en nuestras almas para ser comunicado a aquellos en la oscuridad. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando Isaías lleva el mensaje a Acaz, cuando la versión sabia del adventismo lleva el mensaje a las versiones insensatas del adventismo en el periodo de la visitación del adventismo, cuando el Señor está cumpliendo el Evangelio eterno, desarrollando dos clases, y va a demostrar esas dos clases en la ley dominical, que donde Isaías se encuentra Acaz con este mensaje, una promesa de que el remanente regresará, que lo está encontrando al final del conducto de la piscina superior. Lo está encontrando justo donde la lluvia tardía desciende del cielo. Lo está encontrando con el mensaje de la lluvia tardía. Entonces, Acaz representa a aquellos en el adventismo que están rechazando el mensaje de la lluvia tardía. Pero también está en la carretera. También está en la carretera hacia el campo de los bataneros. Así que hay tres cosas que vamos a buscar. Shir Yashub, la promesa de que un remanente regresará. El conducto, estos dos tubos dorados, las lluvias tardías siendo dadas a Isaías para que las entregue a Acaz. Están en la carretera. ¿Qué carretera? Y está junto al campo de los bataneros. ¿Qué es el campo de los bataneros? Ve a Isaías 35. Isaías 35 dice: el desierto y el lugar solitario se alegrarán por ellos, y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se regocijará, incluso con alegría y canto. La gloria del Líbano les será dada, la excelencia del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor y la excelencia de nuestro Dios. Ahora, en esos dos versículos, y está hablando de un lugar específico. ¿De qué lugar está hablando? Está hablando del desierto. Las personas con las que trata allí están en el desierto, y el desierto es uno de los símbolos. ¿De qué? Perdón, oscuridad. Bien, la oscuridad que precede a 1798, los 1260 años de oscuridad papal en Apocalipsis 12, versículos 6 y 14, se identifica como el desierto. Y el mensaje que viene en cada una de estas líneas reformadas es un mensaje de una voz que clama en el desierto. Así que, donde el Señor inicialmente se encuentra con su pueblo es en el desierto, y a quienes está encontrando aquí en Isaías 35 en el desierto, esas personas con las que se va a encontrar en el desierto, ¿qué van a hacer? Van a ver la gloria del Señor. ¿Y quién es el que ve la gloria del Señor? Es Isaías en Isaías 6. Él vio la gloria del Señor, así que, leyendo en Isaías 35, fortaleced las manos débiles y afirmad las rodillas vacilantes. Él se encuentra con el adventismo en el desierto de la Odisea, con la promesa de que si entras en el lugar santísimo y reconoces la gloria del Señor, te voy a devolver la vida. Versículo 4. Decid a los de corazón temeroso, sed fuertes, no temáis. He aquí, vuestro Dios vendrá con venganza, incluso Dios con retribución. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos? Acaz. Él está allí junto al estanque de Siloé, negándose a ser sanado. En ese periodo de tiempo se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos cantará para el show del desierto, porque en el desierto brotarán aguas y corrientes en el desierto. ¿Crees que están brotando? Eso viene de Gihón, y la tierra seca se convertirá en un estanque. ¿Qué estanque? El estanque de Siloé, y la tierra sedienta, manantiales de agua en la morada de los dragones, donde cada uno yacía, será hierba con cañas y juncos, y habrá una carretera allí y un camino,
y se llamará el camino de la santidad. Los impuros no pasarán por él, pero será para aquellos, los hombres viajeros, aunque los necios no pasarán por él. Puedes ser una virgen insensata, pero si te subes a esta carretera, no cometerás errores, porque te convertirás en una virgen sabia. No habrá león allí, ni ninguna bestia voraz subirá por ella. No se encontrará allí, pero los redimidos caminarán por ella. Este es el lugar donde los redimidos van a caminar, es en esta carretera. Y los rescatados del Señor volverán y vendrán a Sión con cánticos y gozo eterno sobre sus cabezas. Obtendrán gozo y alegría, y el dolor y el suspiro huirán. Así que aquí es donde Isaías se encuentra con Acaz, se encuentra con él en esta carretera, donde el conducto de Gihón baja hasta el estanque de Siloé, con el mensaje de la lluvia tardía, el mensaje de la Odisea, el mensaje del 2120. Ve a Isaías 40, versículos 1 al 5, todavía observando la carretera donde Isaías está de pie. Isaías 40, versículo 1 dice, Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su iniquidad es perdonada. Gwen es la iniquidad de Jerusalén es perdonada. Es en esta historia cuando sus pecados están siendo borrados. Su iniquidad es perdonada, porque ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. La voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad calzada para nuestro Dios. Así que ahora aquí hay un pueblo siendo representado, que está enfatizando la verdad sobre la calzada, el camino que el pueblo de Dios debe seguir, el camino que Dios recorre. ¿Qué camino es ese? El camino antiguo. Todo valle será exaltado, y todo monte y collado será rebajado, y lo torcido se enderezará, y los lugares ásperos se allanarán, y se revelará la gloria del Señor, y toda carne la verá juntamente, porque la boca del Señor lo ha hablado. De acuerdo. ¿Dónde está ese lugar? Este pasaje. Cuando se ilumina toda la tierra con la gloria del Señor, porque toda carne lo va a ver. Esto está aquí mismo, Apocalipsis 18, la misma historia. Es la carretera de la santidad, este camino, Isaías 62. Aquí es donde Acaz se encuentra, con el mensaje de la lluvia tardía de Isaías. Isaías 62, versículo 6. He puesto centinelas sobre tus muros, oh Jerusalén, que nunca callarán, ni de día ni de noche. Vosotros que mencionáis al Señor, no guardéis silencio, y no le deis descanso hasta que establezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. El Señor ha jurado por su mano derecha y por el brazo de su fuerza. Seguramente no daré más tu grano para que sea comida de tus enemigos. Y los hijos del extranjero no beberán tu vino, por el cual has trabajado. Pero los que lo han recogido lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo han reunido lo beberán en los atrios de mi santidad. ¿Qué es este grano y vino? Es un pequeño libro. Es el mensaje de la lluvia tardía. Pasad, pasad por las puertas, preparad el camino del pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, levantad el estandarte para el pueblo. Si pudieras consultar tu concordancia de Strong, este es un pueblo que tiene un mensaje que están levantando, el mensaje de la calzada, el mensaje del camino. Ellos son el pueblo, los vigilantes, que están enfatizando el regreso al camino antiguo. Versículo Purdy 11. He aquí, el Señor ha proclamado hasta el fin del mundo. Decid a la hija de Sión, la hija es el remanente, la última descendencia. He aquí, tu salvación viene. He aquí, su recompensa está conmigo, y su obra delante de él. Y los llamarán el pueblo santo, los redimidos del Señor. ¿A quién van a llamar el pueblo santo? Al pueblo que está de pie en la calzada con Isaías. Ellos son los redimidos del Señor, han sido comprados de nuevo. ¿Y qué son ellos? Y serás llamado buscado, una ciudad no desamparada, porque van a ser levantados como una enseña, y todo el mundo vendrán a ellos.
Jeremías 31. Jeremías 31, versículos 21 hasta el 23. Jeremías 31. Versículo 21. Establece señales de camino. ¿Cómo establece señales de camino? Justo ahí, esas son las señales de camino. Lo que hemos estado haciendo en este servicio de adoración, línea sobre línea, estos eventos históricos en estas líneas proféticas, son las señales de camino. Establece señales de camino, haz montones altos. Dirige tu corazón hacia la carretera. Incluso el camino por el que fuiste, vuelve. Tienes que volver a los antiguos caminos. Oh, Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. Regresa a la antigua carretera. ¿Cuánto tiempo andarás errante, oh hija descarriada? Estás en el desierto. Vuelve a los antiguos caminos, porque el Señor ha creado una cosa nueva en la tierra. Una mujer rodeará a un hombre. ¿Qué es una mujer? La iglesia. El Señor aquí está reconstruyendo Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén en la tierra. Es una Jerusalén espiritual. Es lo que va a rodear a los hombres que están en Jerusalén y que han regresado a los antiguos caminos. Vuelve a... una mujer rodeará a un hombre, así, dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Y aún usarán este lenguaje en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo traiga de nuevo. ¿Y qué significa traer de nuevo? 9 de cada 10 veces significa en las Escrituras contrarrestar, cuando yo revierta su cautiverio. ¿Dónde han estado? En cautiverio. Han estado en la oscuridad, han estado en el desierto, han estado en los sueños de William Fuller, dispersos por 7 tiempos. Cuando yo revierta su cautiverio, el Señor te bendiga, oh morada de justicia, el monte de santidad. ¿Qué es el monte de santidad? Es la iglesia de Dios. Entonces, ¿dónde está Isaías cuando se encuentra con Acaz? Está en el camino antiguo, está con el mensaje del camino antiguo, haciendo una promesa de que un remanente regresará. Y está junto al conducto donde el mensaje tardío desciende del cielo para confrontar al pueblo de Dios con el llamado de la Odisea. Pero, ¿qué es el campo de los Fullers? Está junto al campo del Fuller. 2 cosas que quiero que veas sobre el campo de los Fullers es que es el de los Fullers y es el campo. Porque para esto aquí, esto es el adventismo desde el 9:11 hasta la ley dominical. Este es un campo. Hay algo que sucede en este campo. Pero una vez que llega la ley dominical, el mensaje va a otros campos. Pero, ¿qué campo es este? Es el campo de los Fullers. Isaías 36, versículos 1 y 2. Ezequías 36. Lo siento, realmente abriste en Isaías, Ezequías 36. No quiero ir a Ezequías 36. Sí, quiero ir a Isaías 36, tenías razón. Isaías 36, no pude entender de qué trata Ezequías 36, 1 y 2. Veamos si podemos entender de qué trata Isaías 36, 1 y 2. Ahora sucedió. En el año 14 de Ezequías, que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rabsaces desde Laquis a Jerusalén ante el rey Ezequías con un gran ejército. Ahora, ¿de qué se trata esto? Este es el rey de Asiria, el rey del norte. Este es el rey del norte. Esta es la ley dominical que viene no a Acaz, sino a Ezequías. Él viene a destruir Jerusalén y está enviando a su general, su principal autoridad, Rabsaces, a Jerusalén para confrontar a Ezequías, diciendo, vamos a tomar tu ciudad, mejor ríndete. Así que esta es la ley dominical. Esta es una ilustración de la ley dominical. Pero ¿dónde tiene lugar? Última parte del versículo 2. Y se paró junto al conducto del estanque superior en el camino de los bataneros. Lo que quiero que veas es que justo aquí,
donde Isaías está presentando el mensaje de la Odisea a Acaz, donde las vírgenes prudentes están presentando el mensaje de los 2520, la lluvia tardía, y el mensaje de la Odisea a las vírgenes insensatas del adventismo, que están parados en un lugar determinado y tienen con ellos Shir Yashab, con el mensaje de la promesa de que el Señor va a levantar al remanente en este momento. Y están enfatizando la carretera de la santidad, los caminos antiguos en los que necesitas estar. Acaz, necesitas estar donde el aceite dorado está descendiendo de las tuberías. Y recibir el mensaje de la lluvia tardía, que es el estanque de Siloé y Siloam, para que tus ojos puedan ser abiertos. Pero porque si no lo haces vas a ser arrastrado. En la ley dominical, justo aquí, y la ley dominical, el mensaje de la ley dominical, el cierre de la gracia se da en el mismo lugar. El mismo lugar está en la carretera, al final del conducto, por el campo de los bataneros. El mismo mensaje. Así que estás viendo aquí que donde Isaías da este mensaje aquí al comienzo de la purificación del adventismo, el clímax del evangelio eterno, él ha dado este mensaje aquí. En la ley dominical, en el periodo de tiempo de sequías. ¿Ves la lógica ahí? Así que en Malaquías 3 estamos tratando de averiguar qué es el campo de los bataneros. Malaquías 3, ¿qué es el campo de los bataneros? En nuestra serie de adoración, pasado tiempo con el campo de los bataneros. Versículo 1 de Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y el Señor a quien buscáis vendrá súbitamente a su templo, incluso el mensajero del pacto en quien os deleitáis. He aquí, él vendrá, dice el Señor de los ejércitos. El mensajero que preparó el camino para que el mensajero del pacto viniera en el tiempo de Cristo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista preparó el camino para que Cristo viniera a la tierra y luego al santuario celestial. William Fuller preparó el camino para que Cristo venga al lugar santísimo. Y aplicando estos versículos aquí, la hermana White identifica que estos versículos se cumplieron las dos veces que Cristo limpió el templo al principio y al final de sus ministerios. Hemos analizado esto en detalle anteriormente e identificado que hubo dos limpiezas del templo en la época de los milleritas y que habrá dos limpiezas del templo al final del mundo. Así que cuando Isaías está de pie junto al campo de los bataneros, está marcando el templo. La limpieza del adventismo que ya hemos identificado comienza cuando el ángel poderoso desciende. Es un proceso de prueba de 3 pasos y concluye en la ley dominical. Así que el hecho de que él esté junto al campo de los bataneros aquí en Isaías 7:3 es otra identificación profética de que lo que estamos sugiriendo sobre estas historias es preciso. Versículo 2 de Malaquías 3. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego purificador y como ¿qué? Jabón de batanero. ¿Qué es un jabón de batanero? Es un tipo de tinte que hace las prendas limpias, brillantes y blancas. Es como un tinte. Entonces, ¿qué clase de obra más completa está haciendo Cristo en esta historia? Él está quitando las vestiduras sucias de su pueblo y poniéndoles las vestiduras de su justicia. Versículo 3. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata. ¿Y purificará a quién? Pensé que Él estaba, en esta historia, pensé que Él estaba purificando a los 144,000. Y los 144,000 son las 12 tribus de Israel. ¿Es Leví todas las 12 tribus? No, Leví es el símbolo. Hay 2 historias, 2 testigos. De esto, Leví es el que se mantuvo fiel. Con la prueba de la imagen de la bestia de Aarón. Y Leví, cuando Jeroboam duplicó los pecados de Aarón al hacer 2 becerros en Betel y Dan,
fue la tribu de Leví la que se negó a ser su sacerdote en esto. Así que se vio obligado a conseguir hombres de baja categoría para ser sus sacerdotes. Entonces, en ambas pruebas de la imagen de la bestia, Leví se destaca como los que son fieles. Y ambas historias están señalando hacia la ley dominical. Así que en esta historia él está preparando a aquellos en el adventismo, que van a mantenerse fieles en la ley dominical cuando se cierre la puerta. Y por eso está purificando a los hijos de Leví, incluso si están compuestos por las 12 tribus de Israel espiritual. Versículo 4. Versículo 3. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en justicia. Entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén será agradable al Señor como en los días antiguos, como en los años pasados. ¿Cuándo será la ofrenda agradable como en los años pasados? Justo aquí, después de este proceso. ¿Cuál es este proceso? Es el proceso de refinamiento que está representado por el Fullerse. Así que cuando Isaías se encuentra con Acaz, justo aquí, con el mensaje de un remanente, volverá. En Shir Teshub, en el antiguo camino, en la carretera de la santidad, al final del conducto, donde el mensaje del agua de vida de Gijón llega a la piscina sanadora de Siloé y Siloam, el mensaje de la lluvia tardía. Él está identificando que la purificación del adventismo, la primera limpieza del templo del adventismo, comienza justo aquí, y él representa a aquellos que rechazan este proceso de purificación, que van a bailar alrededor de ese becerro de oro. En el deseado de todas las gentes, página 161, dice que en la limpieza del templo, Jesús estaba anunciando su misión como Mesías y comenzando su obra. Ese templo erigido, esta es la limpieza del templo. Todas las profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Espíritu de Profecía, están señalando el fin del mundo. Y los dos templos, las limpiezas de Cristo, están señalando a nuestro tiempo más que a cualquier otra cosa. Así que en la limpieza del templo Jesús estaba anunciando su misión como el Mesías y comenzando su obra para purificar a los adventistas del séptimo día, justo antes de la ley dominical. Ese templo, erigido para la morada de la presencia divina, fue diseñado para ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas, fue el propósito de Dios que todo ser creado, desde el serafín brillante y santo hasta el hombre, fuera un templo para la morada del Creador. Debido al pecado, la humanidad dejó de ser un templo para Dios. Oscurecido y contaminado por el mal, el corazón del hombre ya no revelaba la gloria del ser divino. Pero con la encarnación del Hijo de Dios, el propósito del cielo se cumple. Dios habita en la humanidad y a través de la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios diseñó que el templo en Jerusalén fuera un testimonio continuo del alto destino, abierto a cada alma. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaron como templos sagrados para el Espíritu Divino. ¿Lo hizo Acaz? No. Los patios del templo en Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico impío, representaban con demasiada fidelidad el templo del corazón, contaminado por la presencia de pasiones sensuales y pensamientos impíos en la purificación del templo. De los compradores y vendedores del mundo, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, las lujurias egoístas, los hábitos malignos que corrompen el alma. Y luego ella cita Malaquías 3, versículos 1 al 3. Así que cuando Isaías está de pie junto al campo del batanero, está de pie en el lugar donde Cristo realiza su obra como refinador y purificador de los hijos de Leví. Ese es el mensaje que le está dando a Isaías. En Pordons Mensajes, libro 2, página 118, dice, el profeta dice, y vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Esa es nuestra historia justo aquí. Y clamó con gran voz diciendo, Babilonia, la grande ha caído, se ha convertido en morada de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Siguiente párrafo.
Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio estuvo la segunda limpieza del templo. Así que en la última obra para la advertencia al mundo se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El primer llamado es Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. Y el segundo llamado es el versículo 4. Y oí otra voz que decía, salid de ella, pueblo mío. Dos limpiezas del templo. Isaías está representando la primera limpieza del templo. Él preguntó en el capítulo 6, ¿cuánto tiempo tengo que dar este mensaje a personas que se niegan a ver y se niegan a escuchar? Y la respuesta fue, hasta la ley dominical. Porque en la ley dominical entonces ustedes, como los hijos purificados de Leví, van a ser levantados como un estandarte y van a llevar a cabo un nuevo trabajo en nuevos campos. Este es el campo del batanero aquí. Este es el del batanero. Construir. Esto es nuevos campos. Newfields siendo donde los trabajadores de la 11ª hora se enfrentan a una limpieza del templo. Observe la siguiente cita de El conflicto de los siglos. Para que el mensaje del tercer ángel sea proclamado cuando llegue el momento de ser dado. Con el mayor poder, el Señor trabajará a través de instrumentos humildes, guiando las mentes de aquellos que se consagran a su servicio. Los trabajadores serán calificados por la unción de su Espíritu Santo. Los trabajadores serán calificados más bien por la unción de su Espíritu Santo, que por la formación de instituciones literarias. ¿Por qué? Porque si has sido formado en una institución literaria, el misterio de la iniquidad ha capturado tu mente. Y vas a tener que hacer una obra maravillosa a través del poder del Espíritu Santo para eliminar esas tonterías de allí, para que puedas entender y reconocer la voz del Señor. Has sido envuelto con las bandas de hierro y bronce. Hombres de fe y oración se verán obligados a salir con santo celo, declarando las palabras que Dios les da. Los pecados de Babilonia serán expuestos. Los resultados temibles de imponer la observancia de la Iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritualismo, el progreso sigiloso pero rápido del poder papal, todo será desenmascarado. De eso se está hablando aquí. Por aquí. Esta es la crisis de la ley dominical ahora. La crisis de la ley dominical no se trata de llamar al pueblo de Dios de vuelta a los antiguos caminos de Ezequías 6:16. Se trata de identificar al papado, la historia del papado, lo que ha hecho en el pasado, lo que va a hacer ahora mismo. Se trata de identificar que los Estados Unidos la van a colocar en el trono de la tierra, que va a unirse con los globalistas, las Naciones Unidas, y a perseguir al mundo entero, y que la premisa para permitir que esto suceda es la creciente crisis del Islam. Miren a Irán, miren lo que está pasando en Irán. La tercera fila no se está desacelerando, no está en neutral, se está calentando. Miles y miles escucharán las solemnes advertencias. La gente, por estas solemnes advertencias, la gente se conmoverá. Miles y miles escucharán. Quienes nunca han oído palabras como estas. ¿Escucharán qué? Escucharán el mensaje, que es proclamado por los hijos de Leví. Y parte de ese mensaje, al menos, trata sobre el papel del Islam en la profecía bíblica. Entonces, si estás rechazando volver a los antiguos caminos, si rechazas la verdad de que el Islam fue restringido el 11 de septiembre de 2001, y esto comenzó el proceso de purificación del adventismo. Si no tienes comprensión del papel del Islam en la profecía bíblica, no estarás allí en ese periodo de tiempo. Tú tienes cerrado la puerta a tu capacidad de ser una de estas personas. Eso está aclarando este asunto al final del mundo en la crisis de la ley dominical. El regreso a los antiguos caminos es para preparar a las personas con el mensaje profético. Para la crisis de la ley dominical. Con asombro escucharán el testimonio de que Babilonia es la iglesia, caída por sus errores y pecados, por su rechazo a la verdad enviada desde el cielo.
Cuando la gente acude a sus antiguos maestros con la ansiosa pregunta, ¿son estas cosas así? Los ministros presentan fábulas, profetizan cosas suaves para calmar sus miedos y aquietar su conciencia despertada. Pero, como muchos se niegan a estar satisfechos con la mera autoridad de los hombres y exigen un claro, así dice el Señor, el ministerio popular, como los fariseos de antaño, llenos de ira al ser cuestionada su autoridad, denunciarán el mensaje como de Satanás y agitarán a las multitudes amantes del pecado para que injurien y persigan a quienes lo proclaman. A medida que la controversia entra en nuevos campos, ahora ha dejado el adventismo, y las mentes de las personas son llamadas a la ley pisoteada. Satanás está inquieto. El poder que acompaña al mensaje solo enloquecerá a aquellos que se oponen a él. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para apartar la luz, no sea que ilumine a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, intentarán suprimir la discusión de estas cuestiones vitales. La Iglesia apela al brazo fuerte del poder civil, y en esta obra, papistas y protestantes se unen. A medida que el movimiento para la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, se invocará la ley contra los que guardan los mandamientos. Serán amenazados con multas y encarcelamiento. Y así a algunos se les ofrecerán posiciones de influencia y a otros recompensas y ventajas como incentivos para renunciar a su fe. Pero su respuesta firme es: muéstrenos desde la palabra de Dios nuestro error. La misma súplica que hizo Lutero en circunstancias similares. Aquellos que son llevados ante los tribunales hacen una fuerte defensa de la verdad y algunos que los escuchan son llevados a tomar su posición y guardar todos los mandamientos de Dios. Así, la luz será llevada ante miles que de otro modo no sabrían nada. De estas verdades, y realmente no quiero detenerme en eso en este momento, solo quiero que veas eso. La crisis de la ley dominical es el nuevo campo. Emona y Isaías se encuentra con Acaz, donde el final del conducto, llega a la piscina superior en la carretera del campo del Batanero. Este es el campo del Batanero. Aquí es donde el adventismo está siendo purificado. En 2 Reyes 18-17. Una vez más, aquí es donde los hombres de Sennacherib vienen a Jerusalén para sitiarla, para destruirla. Y el versículo 17 dice: y el rey de Asiria envió a Satanás, a Rabsaris y a Rabsaces desde Laquis al rey Ezequías con un gran ejército contra Jerusalén. Y subieron y llegaron a Jerusalén. Y cuando llegaron, se pararon junto al conducto de la piscina superior que está en la carretera de Fullersville. La ley dominical es también el mensaje de la lluvia tardía. En 2 Reyes 20, versículos 19 al 21 dice: entonces Ezequías dijo a Isaías: bueno es la palabra del Señor que has hablado. Y dijo: ¿no es bueno si hay paz y verdad en mis días? No fue bueno. Y el resto de los actos de Ezequías y todo su poder, y cómo hizo una piscina y un conducto y trajo agua a la ciudad, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ezequías es quien hizo el conducto desde Gihón y cubrió Gihón y llevó el agua a Siloé. Y Ezequías durmió con sus padres, y Manasés, su hijo, reinó en su lugar. Ezequías no entendió que el Señor es quien dirige a los reyes. Tampoco lo entendió el pueblo de Israel. Ellos piensan que Ezequías construyó esa piscina. Bien, en Isaías 22, para concluir, Isaías 22, versículo 1 de Isaías 22. Dice la carga, y usualmente la palabra carga significa profecía. Bien, la profecía del Valle de la Visión y el Valle de la Visión es una profecía al final del mundo. ¿Y quién es el sujeto de visión al final del mundo? ¿Quién tiene un problema con su visión? Esta es la profecía de la Odisea. Su visión es ciega. Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, el pueblo perece, pero el que guarda la ley, feliz es él. Y esta palabra visión es chazón.
Es la visión de la historia profética. No tienes esa visión. No tienes esta visión aquí de la historia profética. Pereces. Y el valle de la visión, en Isaías 22, trata sobre un pueblo, dos clases de personas, pero la clase de personas representada por Acaz no tienen la visión. No han lavado sus ojos en el agua de Siloé. ¿De acuerdo? Isaías 6, 9 a través de 10. Mantén tu dedo en Isaías 22. En Isaías 6, 9 a través de 10. 9 y 10 dice, y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchad bien pero no entendáis, y ved bien pero no percibáis. Engorda el corazón de este pueblo, y has pesado sus oídos, y cierra sus ojos. Bien, el pueblo al que Isaías va está ciego. No, tienen visión. Son laodicenses. Y eso se menciona en Apocalipsis 3, 17, 2. Así que en Isaías 22, de vuelta a Isaías 22. Esta es una profecía sobre la Odisea, sobre el adventismo, la carga del valle de la visión. ¿Qué te aflige ahora que has subido completamente a las azoteas? Un hermano ayer estaba hablando de una sandía especial que cultiva llamada luna y estrellas. Tiene grandes manchas que representan la luna y pequeñas manchas que representan las estrellas. Y le dije, bueno, ¿subes a la azotea de tu casa para comerla en las azoteas? Y no entendió de qué estaba hablando. No quiso responder porque pensó que la referencia en la Biblia de un hombre subiendo a la azotea es cuando está viviendo con una mujer. Eso es un grifo que gotea y vas a subir a la casa para alejarte de ella. Y le dije, no, a lo que me refiero es que cuando subes a tu azotea con la luna y las estrellas, estás subiendo allí para adorar. Espiritualismo. Isaías 22:1 dice, la carga del valle de la visión, ¿qué te pasa ahora que has subido completamente a las azoteas? Está bien. Sofonías, en tus notas, Sofonías 1, versículos 5 al 9, dice, y a los que adoran al ejército del cielo sobre las azoteas, el sol, la luna y las estrellas, y a los que adoran y juran por el Señor y juran por Malcam, Moloch. Y los que se han apartado del Señor, estas son personas que se han alejado del Señor. Está en tus notas. Y aquellos que no han buscado al Señor ni han preguntado por Él. Guarda silencio ante la presencia del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio. Ha invitado a sus invitados, y sucederá. En el día del sacrificio del Señor, que castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos aquellos que están vestidos con ropas extrañas. ¿De qué está hablando? La boda. El juicio investigativo para ver quién lleva la vestimenta de boda correcta. En el mismo día, también, mientras castigo a todos aquellos que saltan sobre el umbral. Así que esas personas que suben al tejado para adorar al sol, la luna y las estrellas, son aquellas personas en el adventismo que han recibido el fuerte engaño de Segunda de Tesalonicenses que están envueltas en el espiritualismo, que tienen la vestimenta de boda incorrecta para la boda, van a ser castigados y saltan sobre el umbral. Y si miras, el hebreo de saltar sobre el umbral significa saltar por encima del umbral. Saltar por encima del umbral. ¿De acuerdo? En tus notas, 1 Samuel 5, del 1 al 5, ¿qué significa saltar por encima del umbral? Y los filisteos, porque estas personas en el versículo 1 de Isaías 22, eso es lo que han hecho. Han subido a la azotea. Están envueltos en el espiritualismo, tal como lo estaba el rey Saúl cuando fue a la bruja de Endor. Y los filisteos, versículo 1 de 1 Samuel 5. Y los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Y los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron a la casa de Dagón y la colocaron junto a Dagón. Y cuando los de Asdod se levantaron muy de mañana, he aquí que Dagón estaba tendido sobre su rostro en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Y cuando se levantaron temprano a la mañana siguiente, he aquí, Dagón había caído sobre su rostro en tierra delante del arca del Señor y la cabeza de Dagón. Y ambas palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco de Dagón le quedaba. Por lo tanto, ni el sacerdote de Dagón, ni ninguno que entre en la casa de Dagón
pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Las personas que están envueltas en la adoración falsa saltan sobre el umbral. Isaías 22, versículos 2 y 3. Entonces lo que estoy diciendo es el versículo 1, el valle de la visión en Isaías 22. Se trata de aquellas personas que reciben el espiritualismo representado por el fuerte engaño en 2 Tesalonicenses 2, porque no recibieron el amor de la verdad para que puedan ser salvos. Y el amor de la verdad les es presentado por Isaías al final del conducto en la carretera hacia el campo de los bataneros, con el mensaje de que un remanente regresará. Los versículos 2 y 3 de Isaías 22 dicen, estás llena de alborotos, una ciudad tumultuosa, una ciudad alegre. Estás haciendo un servicio de celebración. Estás llena de alborotos, una ciudad tumultuosa, una ciudad alegre. Tus hombres muertos no son muertos con la espada ni muertos en la batalla. Los muertos en el adventismo, los espiritualmente muertos, no han sido muertos con una espada física. Todos tus gobernantes han huido juntos. Están atados por los arqueros. No están muertos, están espiritualmente muertos y han sido atados por los arqueros, quienes quiera que sean los arqueros. Todos los que te encontraron están atados juntos, los que han huido de lejos. Acaz, el pueblo representado por Acaz en nuestro estudio, todos están atados juntos por los arqueros. ¿Qué significa estar atado? Lecciones de Cristo, página 75. A las cizañas se les permite crecer entre el trigo para tener toda la ventaja del sol y la lluvia, pero en el tiempo de la cosecha volveréis y discerniréis entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3. Cristo mismo decidirá quiénes son dignos de habitar con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre según sus palabras y sus obras. La profesión no cuenta nada en esta balanza. Es el carácter lo que decide el destino. El Salvador no señala hacia un tiempo en que toda la cizaña se convierta en trigo. El Salvador no señala hacia un tiempo en que toda la cizaña se convierta en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha, hasta el fin del mundo. Entonces la cizaña se ata en manojos. ¿Cómo se atan en manojos? Por los arqueros, para ser quemados, y el trigo se recoge en el granero de Dios. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, porque van a ser levantados como un estandarte. En ese momento, ¿qué significa ser atado por arqueros? Isaías 21 está en tu nota. Isaías 21, versículo 17 dice, y el resto del número de arqueros, los hombres poderosos de los hijos de Kedar. Los arqueros en la Biblia son los hijos de Kedar. Alguien dice Islam. Y el resto del número de arqueros, los hombres poderosos de los hijos de Kedar, será disminuido. No solo yo, no solo el Islam, aquí. Esta palabra disminuido está hablando de cuando el Islam es restringido, está disminuido. Porque el Señor, Dios de Ismael, lo ha dicho. Génesis 25:13. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebayot, y Kedar, y Ángel, y Mibsam. ¿Cómo es que los tares están atados por el Islam en el adventismo? Ezequías 49:28. Con respecto a Kedar y a los reinos de Azor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, herirá, así dice el Señor, levántense, suban a Kedar y despojen a los del oriente. Kedar son los descendientes de Ismael, son los hijos del oriente. Y el 11:9. El tercer ay llegó en la historia cuando el Islam fue restringido. Solo puedes ver esto si regresas al pasado antiguo y entiendes que el primer ay es el Islam y el segundo ay es el Islam. Por lo tanto, el tercer ay es el Islam. Y si rechazas este mensaje de advertencia final, te estás atando a los terrores y vas a ser quemado. Versículos 4 y 5 de Isaías 22.
Por lo tanto, dije, apártense de mí, lloraré amargamente, no me consuelen por el saqueo de la hija de mi pueblo, porque es un día de angustia y de pisoteo en una perplejidad. Por el Señor, Dios de los ejércitos en el valle de la visión, derribando los muros y clamando a las montañas. Es la ley dominical. La ley está siendo derribada. Jerusalén está siendo capturada e Isaías, el justo, está suspirando y llorando por el hecho de que la ley es ignorada. El hecho de que esas personas que están en la azotea están clamando a las montañas. La iglesia de Dios es el glorioso Monte Santo y las iglesias falsas son las montañas. En este periodo de tiempo se están volviendo a Babilonia en la crisis de la ley dominical. Van a recibir la marca de la bestia. El profeta aquí, la ley dominical, Profetas y Reyes 6:77, el profeta aquí describe un pueblo que en tiempos de alejamiento general de la verdad y la justicia está buscando restaurar los principios que son la base del reino de Dios. Ellos son los reparadores de la brecha que se ha hecho en la ley de Dios, el muro, que Él ha colocado alrededor de sus escogidos para su protección y obediencia, y cuyos preceptos de justicia, verdad y pureza deben ser una salvaguardia perpetua. Entonces, Isaías 22 trata sobre la crisis de la ley dominical. Se trata de Jerusalén, se trata del pueblo de Dios, es una crisis de la ley dominical. Nos está diciendo que hay una clase representada en Isaías 7 como Acaz, que está rechazando el mensaje de la lluvia tardía, que incluye la restricción del Islam, que están siendo atados como cizaña antes de ser quemados. Está identificando el cumplimiento del Evangelio eterno en el adventismo. Isaías 22:6 dice, y tengo el desglose de Strong, porque si lees esto a nivel superficial, no ves exactamente lo que quiero que veas aquí. Pero si te adentras un poco en Strong, dice, un elam está oculto. Y lo que estoy diciendo es que las vírgenes prudentes del adventismo son los ocultos. Isaías está presentando el mensaje de la lluvia tardía. Él es el oculto. Y Elam lleva. Y pensamos en llevar este alfiler de fieltro, ponerlo en nuestra espalda y llevarlo, pero significa levantado. Y Elam levantó el carcaj. Y el carcaj, pensamos en algo en lo que pones flechas, pero lo que significa aquí es que levantó la tapa del carcaj para que puedas ver dentro del carcaj. ¿De acuerdo? Elam, los ocultos, están levantando algo de una verdad para mostrarla. ¿De acuerdo? Y Elam, oculto, desnudo, levantó el carcaj, la cubierta. ¿Y qué descubrió? ¿Qué mostró cuando levantó esta cubierta del camino? Con carros. Y es un jinete de hombres sangrientos. Estos son hombres de guerra. Y un jinete, un caballero, y Cur, la muralla, descubrió, desnudó el escudo, la cerca. ¿Qué representa esto? ¿Los hombres ocultos? En este periodo de tiempo, las personas representadas por Isaías están presentando el mensaje del Islam. Lo abren a Acaz, y él no quiere verlo. Ve al Salmo 83. Salmos 83, versículos 2 y 3. Asegúrate de que entendamos quiénes son los ocultos. Salmos, porque eso es Elam. Salmos 82, 83, versículos 2 y 3 dice, porque he aquí, tus enemigos hacen alboroto, y los que te odian han levantado la cabeza. Han tomado consejo astuto contra tu pueblo, y han consultado contra tus ocultos. El pueblo de Dios son los ocultos en la Escritura, porque están escondidos bajo la sombra del Altísimo. Isaías 22, de vuelta a Isaías 22, se nos está acabando el tiempo aquí. Isaías 22, versículo 7. Y sucederá que tus valles más selectos, esta es la ley dominical. Tus valles más selectos en Jerusalén, en la iglesia, estarán llenos de carros y los jinetes se dispondrán en orden en la puerta. Y descubrió la cubierta de Judá, que miraste ese día a la armadura de la casa del bosque. Mirando a la fuerza humana, también has visto las brechas en la ciudad de David, que son muchas, y reuniste las aguas del estanque inferior, tratando de salvarte a ti mismo, y has contado las casas de Jerusalén,
y las casas que has derribado para fortificar el muro. Esto es autoconservación. También hiciste una zanja entre los dos muros para el agua del estanque viejo, tratando de salvarte a ti mismo, y has numerado las casas de Jerusalén y las casas que has derribado para fortificar el muro. Esto es autopreservación. También hiciste un foso entre los dos muros para el agua de la piscina vieja, pero no has mirado al creador de ella. Ezequías construyó ese conducto, construyó esa piscina, pero quien realmente la construyó fue Dios. Están mirando a un salvador humano, un punto de referencia humano en tiempos de crisis. Están mirando al espiritualismo, a un falso Cristo. Isaías 22, del 12 al 14, dice: Y en ese día, en la crisis de la ley dominical, el Señor, Dios de los ejércitos, llamó al llanto y al luto y a la calvicie. ¿Y cuándo llama el Señor al llanto y al luto? Día de la expiación. Y este es el clímax del día de la expiación. Este es cuando los pecados están siendo borrados. Y a ceñirse de cilicio, y he aquí, alegría y regocijo, matanza de bueyes, matanza de ovejas, comer carne y beber vino. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Servicio de celebración. Y fue revelado en mi oído por el Señor de los ejércitos: ciertamente esta iniquidad no será purgada. Y esa palabra purgar significa no encontrar expiación. Ciertamente esta iniquidad, esta celebración, rechazando el mensaje del Islam y tratando de salvarte a ti mismo, en lugar de venir al creador de la antigua piscina y recibir la sanación que representa Siloé. Ciertamente, este rechazo de la verdad no encontrará expiación en el clímax del juicio investigativo. Ciertamente esta iniquidad no será purgada de ti hasta que mueras, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Así dice el Señor, versículo 15. El Señor de los ejércitos entra en este tesoro, incluso hasta Sebna, que significa crecer. Crecer. Hacerse grande, hacerse famoso. Exáltate a ti mismo. Crecer. Que está sobre la casa. Y por supuesto, he dicho esto antes. No sé cuán importante es, pero los tesoros en la Biblia. Mala descripción de trabajo, ya sea Judas o Sebna. Ve a Sebna. Él es acá en Isaías 22. Está a punto de ser vomitado de la boca del Señor porque se está sirviendo a sí mismo en una crisis. ¿Qué tienes aquí? ¿Y a quién tienes aquí? Que te has labrado un sepulcro aquí, como el que se labra un sepulcro en lo alto, y que se graba una morada para sí mismo en una roca. He aquí, el Señor te llevará con un cautiverio poderoso, y seguramente te cubrirá. Seguramente te hará girar y lanzar violentamente como una pelota a un gran país. Y cuando Cristo vomita al laodicense de su boca, ¿qué significa esta palabra vomitar? Generalmente respondemos vomitar. Pero en realidad significa vomitar en proyectil. Es cuando lo expulsas de tu boca. Va a lanzar a Sebna como una pelota en un gran campo. Esto es la Odisea en un gran campo. Esto es la Odisea. Seguramente te hará girar y lanzar violentamente como una pelota a un gran país. Allí morirás, y allí los carros de tu gloria serán la vergüenza de la casa de tu Señor. Y te expulsaré de tu puesto, y de tu estado te derribará. Sebna, el líder, va a ser reemplazado. Y en ese día, y sucederá en ese día, que llamaré a mi siervo Eliasim. Y Eliasim significa Dios de levantar. Eliasim es el pueblo que va a ser levantado por Dios como una señal. El hijo de Hilcías. Hilcías es la porción del Señor. El remanente de la porción del Señor va a ser levantado como una señal final. Y lo vestiré con tu túnica, y lo fortaleceré con tu cinturón, y pondré tu gobierno en sus manos. Hay un cambio. En el adventismo, en la crisis de la ley dominical, cambio de liderazgo. El liderazgo que está ahora es vomitado de la boca del Señor
lanzado como una bola a un país lejano. Y el Señor va a levantar, Isaías, va a rechazar a Acaz, el rey, y levantar a Isaías. Va a hacer que Eliakim sea el gobernador. Pondré tu gobierno en su mano, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo fijaré como un clavo en un lugar seguro. Y será como un trono glorioso para la casa de su padre, y colgarán de él toda la gloria de la casa de su padre, y la descendencia, y el linaje, y todos los utensilios de poca cantidad, desde los vasos de copas hasta los vasos de jarros. Y en ese día, dice el Señor de los ejércitos, será removido el clavo que está fijado en el lugar seguro, y será cortado, y caerá, y la carga que estaba sobre él será quitada, porque el Señor lo ha dicho. Bien, fijar, porque va a fijar a Eliakim como un clavo en un lugar seguro. Eliakim va a estar en un lugar seguro, fijado allí. Significa hacer ruido, es decir, golpear, aferrarse, por analogía, conducir, por implicación, convertirse en un siervo. Golpear, lanzar, aplaudir, fijar, lanzar, herir, sonar, golpear, fianza. Él va a ser redimido, va a ser atado por el fiador. Hay una carga sobre ello. ¿Qué es una carga? Un tributo, expresión, principalmente de condena, cantando. Es de 53-75, que significa levantar en una gran variedad de aplicaciones. Bajando al texto en negrita, es perdonar. La carga va a ser perdonada. Es perdón, es ahorrar, es quitar. Los líquenes van a ser fijados en el lugar más sagrado, donde el Señor va a quitar su pecado y purificarlo completamente. Removido. Una raíz primitiva para retirar, cesar, partir, regresar, remover, quitar la carga que estaba sobre ello. Es que la prueba está a punto de cerrarse. La prueba va a cerrarse. Eliakim está fijado en el lugar más sagrado. Nota arriba, pasé por donde dice un lugar seguro. Esdras 9:8. Y ahora por un poco de tiempo, se nos ha mostrado gracia del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que escape y para darnos un clavo en su lugar santo. El clavo que está fijado en el lugar seguro es el clavo que está fijado en el lugar más sagrado. Es Eliakim en el lugar más sagrado, entrando en pacto con el Señor, y el Señor está quitando completamente sus pecados. Mientras que Sebna, él no entra allí. Bien, un par de citas más y terminaremos. Todos los ornamentos del santuario están colgados de este clavo, sobre la obra de Cristo, su obra sacrificial, su obra de mediación. Todos los ornamentos del santuario están colgados de este clavo, la obra de Cristo como el fiador, como el redentor. ¿Y quiénes son los que son vasos en el santuario? Cuando Belsasar trajo los vasos sagrados y comenzó a llenarlos de vino, ¿qué estaba haciendo? Estaba ilustrando al pueblo de Dios, siendo alimentado con el vino de Babilonia. Somos los vasos sagrados del santuario que están colgados de ese clavo. Pero ese clavo va a ser cortado porque el tiempo de prueba va a cerrarse. Justo aquí. El tiempo no está lejos cuando la prueba vendrá a cada alma. La marca de la bestia será impuesta sobre nosotros. Aquellos que han cedido paso a paso a las demandas mundanas y se han conformado a las costumbres del mundo, no encontrarán difícil ceder a las autoridades existentes. En lugar de someterse a la burla, el insulto, la amenaza de encarcelamiento y la muerte, el conflicto es entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria,
La verdadera piedad se distinguirá claramente de su apariencia y oropel. Muchas estrellas que hemos admirado por su brillantez, entonces se apagarán en la oscuridad. La paja como una nube será llevada por el viento. ¿Quién hace eso? El cepillo de barrer, hombre. Incluso desde lugares donde solo vemos pisos de trigo rico. Todos los que asumen los ornamentos del santuario. Si eres un adventista del séptimo día, has asumido los ornamentos del santuario. Y si te has movido al lugar santísimo, te has aferrado a ese clavo. Pero ese clavo va a ser cortado. El tiempo de gracia va a cerrarse. Y tendrás que estar de pie en un periodo donde ya no habrá mediación por el pecado. Tienes que ir y aferrarte a ese clavo en el lugar santísimo, en ese lugar seguro, antes de que sea cortado. Ahora vemos la aplicación de esas palabras de Cristo en la revelación dirigida a la iglesia en este mismo momento. Estas cosas dice el que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla. Son aquellos que por fe siguen a Jesús en la gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación en su favor. Y aquellos que rechazan la luz que revela esta obra de ministración no se benefician de ella. Los judíos que rechazaron la luz dada en el primer advenimiento de Cristo y se negaron a creer en Él como el Salvador del mundo, no pudieron recibir el perdón a través de Él. Cuando Jesús en su ascensión entró con su propia sangre en el santuario celestial para derramar sobre sus discípulos la bendición de su mediación, los judíos quedaron en total oscuridad para continuar con sus sacrificios y ofrendas inútiles. La ministración de tipos y sombras había cesado. La puerta por la cual los hombres anteriormente encontraban acceso a Dios ya no estaba abierta. La uña va a ser cortada. Los judíos se habían negado a buscarlo de la única manera en que entonces podía ser encontrado, a través de la ministración en el santuario en el cielo. Por lo tanto, no encontraron comunión con Dios. Para ellos la puerta estaba cerrada. No tenían conocimiento de Cristo como el verdadero sacrificio y el único mediador ante Dios. No podían recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra la condición de los descuidados e incrédulos entre los cristianos profesos, que voluntariamente ignoran la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. Son voluntariamente ignorantes. Este es Acaz. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todo Israel debía reunirse alrededor del santuario. De la manera más solemne, humillados y de la manera más solemne, humillaban sus almas ante Dios, para que pudieran recibir el perdón de sus pecados y no ser cortados de la congregación. ¿Cuánto más esencial es en este día antitípico de expiación que entendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes se nos requieren? Entonces, lo que estoy diciendo es Isaías 22 en conexión con Isaías 7. En Isaías 6, Isaías está representando a aquellos que están dando el mensaje final de la lluvia tardía laodicense. A Acaz les están diciendo que más vale que se conecten a ese clavo en el lugar santísimo, porque en la ley dominical ese clavo va a ser cortado y no va a haber más perdón. Es un mensaje de cierre de la gracia. Estas personas aquí representadas por Acaz van a rechazar el mensaje de Siloé, el mensaje de Siloé, el mensaje de la lluvia tardía, lluvia, desafortunadamente. Y todo esto era para mostrar que estos dos capítulos, Isaías 6 y 7, que son el comienzo de los 2520, que llegan a una conclusión aquí en 1798, 1844 y 1863, y que 1863 es el comienzo del sueño de William Miller, cuando estas verdades fundamentales son cubiertas. Y probablemente mañana por la mañana vamos a recapitular nuestras más de 40 presentaciones. Y luego a la mañana siguiente vamos a abordar el punto terminal del sueño de William Miller, que es 1989. Y una vez que hayamos hecho eso, entonces terminaremos por un tiempo con el sueño de William Miller. ¿Y por qué estamos tratando con el sueño de William Miller? Estamos tratando con el sueño de William Miller porque estamos mostrando que estas verdades en estos gráficos y con estos gráficos están tipificados en la profecía bíblica.
Y el sueño de William Miller está identificando cuándo estas verdades fundamentales fueron cubiertas y prometiendo que el hombre del cepillo de tierra al tiempo del fin vendría y restablecería estas verdades fundamentales. Sé que hay algo que quería decir que ha salido de mi mente, pero quizás mañana. Cerramos con una palabra de oración. Padre Celestial, deseamos ser representados por Isaías, por Eliakim. No queremos ser Acaz y Sebna, que se encuentran en la crisis del adventismo, la crisis que ocurre en la carretera hacia el campo de los bataneros, donde baja el conducto, y rechazan el mensaje de advertencia final. Pedimos que hagas que estas verdades penetren profundamente en nuestros corazones, profundamente en nuestras mentes, para que el Espíritu Santo pueda usarlas a lo largo del día, para seguir convenciéndonos de nuestra necesidad de preparación, nuestra necesidad de asegurarnos de que hemos entrado en ese lugar santísimo contigo y que estamos colgados allí en ese clavo contigo en una relación de pacto. Así que cuando llegue el momento en que se cierre el tiempo de gracia, podamos estar entre ese grupo que es levantado, como Eliakim fue levantado como un estandarte. Te presentamos el trabajo de este día. Te pedimos que nos des seguridad a lo largo de este día y que lo que hagamos sea para tu gloria y honor. Y pedimos una bendición continua sobre los DVDs y la transmisión en vivo que estamos haciendo aquí en el nombre de Jesús. Amén.